Detente. Deja de hacer scroll. Deja de mirar el saldo de tu portafolio por 15ª vez hoy. Deja de refrescar el precio de la plata como si fuera a mostrarte algo distinto en los próximos 30 segundos. Porque lo que ocurrió en el mercado de la plata durante las últimas horas no es una corrección normal. Esto no es toma de ganancias. Esto no es un retroceso técnico del que algún analista con corbata y una pizarra te advirtió la semana pasada. Esto fue un ataque coordinado, calculado y mecánico para destruir el rally más explosivo en la historia moderna de la plata. Y antes de seguir, si quieres análisis reales como este, los que no vas a ver en los medios tradicionales, quédate hasta el final. Lo que vas a escuchar ahora no es la narrativa oficial. Y si estás pensando que esto fue simplemente el mercado funcionando, oferta y demanda encontrando equilibrio, necesito que entiendas algo desde ya. Los mercados no se mueven así de forma natural. Los mercados no borran $7 por onza en 4 horas sin que alguien accione el interruptor de emergencia. Hoy es miércoles 28 de enero de 2026. Y esta mañana, la plata tocó los $117,73 por onza. El precio más alto al que la plata ha cotizado en toda la historia registrada. Superó el récord anterior. Rompió barreras psicológicas que muchos analistas decían que tardarían años en alcanzarse. Los alcistas celebraban. Los acumuladores sentían que, por fin, décadas de paciencia habían valido la pena. Y luego, en menos de 4 horas, todo desapareció. A primera hora de la tarde, la plata se desplomó hasta los $103,89, una caída del 6,55% en una sola sesión. Casi $14 por onza evaporados para quienes estaban apalancados, para quienes compraron en el máximo creyendo que esta vez sí era la ruptura definitiva. Esto no fue solo doloroso, fue una aniquilación. Pero aquí está lo más importante que tienes que entender. Esta caída no ocurrió porque la plata de repente valga menos. No ocurrió porque la demanda industrial desapareciera de la noche a la mañana. No ocurrió porque los inversores decidieran de golpe que los metales preciosos ya no sirven. Esta caída ocurrió porque alguien decidió que tenía que ocurrir. Y cuando digo alguien, no me refiero a un foro de Internet, ni a pequeños inversores entrando en pánico. Hablo de las instituciones que controlan las palancas del mercado de papel. Hablo del intercambio que pone las reglas. Hablo de los bancos que llevan años en el lado equivocado de esta operación. Ellos apretaron el gatillo. Hoy vamos a mostrarte exactamente cómo lo hicieron, por qué lo hicieron y, lo más importante, qué significa esto para cualquiera que tenga plata física en sus manos en este momento. Porque si estás aquí buscando entender lo que realmente pasó, más allá de los titulares vacíos, lo que viene a continuación es el tipo de análisis que no vas a escuchar en los grandes medios financieros. Ellos te dirán que es volatilidad, te dirán que era una burbuja, te dirán que sigas adelante, que aquí no pasó nada. Pero nosotros vamos a hablar de la hoja de operaciones. Vamos a hablar del aumento de márgenes, vamos a hablar de los bancos involucrados y vamos a explicar por qué este momento, por brutal que haya sido, puede ser el último movimiento desesperado antes de que el sistema de precios en papel colapse de una vez por todas. Empecemos por el arma, porque para entender cómo mataron el rally, tienes que entender la única herramienta que tiene la bolsa para congelar cualquier mercado al instante. Se llama aumento de margen. Y en la superficie suena aburrido, técnico, algo que solo afecta a traders profesionales. Pero en la práctica, un aumento de margen es un arma financiera de destrucción masiva cuando se usa en el momento exacto. Funciona así, en términos simples. Cuando operas futuros de plata en el mercado principal de contratos de papel en Estados Unidos, no necesitas pagar el valor total del contrato. Solo depositas una fracción como garantía. Eso es el margen. Es como una señal. Si quieres controlar un contrato que representa 5,000 onzas de plata, no necesitas $500,000. Tal vez solo necesitas 22,000. Ese apalancamiento permite amplificar posiciones. Permite apostar grande sin tener grandes cantidades de capital. Es lo que hace que el mercado de futuros sea líquido y activo. Pero aquí está la trampa. La bolsa, en este caso, el grupo que administra el mercado, puede cambiar los requisitos de margen cuando quiera. Y cuando suben el margen, obligan a cada trader con posiciones abiertas a poner más efectivo de inmediato
o cerrar sus posiciones. Y eso es exactamente lo que hicieron. El 8 de enero de 2026, el mercado anunció un aumento masivo del 47% en los márgenes de los futuros de plata. El margen de mantenimiento pasó de $22,000 por contrato a $32,500. Esos son $10,500 adicionales por contrato que cada operador tuvo que aportar de inmediato o enfrentarse a una liquidación forzada. Y para que entiendas lo que eso significa en la práctica, si eres un fondo con 100 contratos abiertos, necesitas transferir más de $1 millón extra al instante. Si eres un operador minorista con 10 contratos, necesitas $15,000 que probablemente no tienes disponibles. Entonces, ¿qué pasa? Vendes. Te ves obligado a vender. No porque tu tesis haya cambiado, no porque creas que la plata va a caer, sino porque las reglas del juego cambiaron en medio de la partida y no tienes la liquidez para seguir. Este es el interruptor de apagado. Así es como se aplasta un rally sin disparar una sola bala. Simplemente haces que sea demasiado caro mantener las posiciones abiertas. Y el momento en que se ejecutó este movimiento no fue casualidad. La plata acababa de romper los $110 por onza. El impulso era fuerte. Los cortos estaban siendo presionados. El mercado físico estaba enviando una señal clarísima de escasez. Las tasas de leasing, que miden lo caro que es pedir plata prestada, se dispararon hasta el 8%. Para que lo entiendas, lo normal es que esas tasas estén entre el 0,3 y el 0,5%. Cuando las tasas de leasing alcanzan el 8%, significa que el mercado está desesperado por metal físico. Significa que no hay plata disponible. Así que el mercado vio venir el tren a toda velocidad. Vieron que si la plata seguía subiendo, si rompía los 120, los 130 o incluso los $150, el mercado de papel podía implosionar por completo. Los bancos que estaban cortos en plata habrían enfrentado pérdidas catastróficas. El sistema que les permite controlar el precio mediante contratos de papel se habría roto. Así que accionaron el interruptor, subieron los márgenes, forzaron liquidaciones y transformaron un rally histórico en un desplome instantáneo. Pero aquí viene la parte que debería enfurecerte. Esta no es la primera vez que hacen esto. Es un patrón, es un manual de actuación que ya se ha usado antes. Y cuando miras la historia, la evidencia es imposible de ignorar. En 1980, cuando la plata se disparó rumbo a los $50 por onza, el mercado restringió nuevas posiciones largas, cambiaron las reglas, mataron el rally. Los hermanos Hunt, que estaban acumulando enormes cantidades de plata, fueron arrasados y el precio colapsó. En 2011, cuando la plata alcanzó los $49 y amenazaba con romper el máximo histórico, el mercado aumentó los márgenes 5 veces en 8 días. 5 veces. El rally fue destruido. La plata cayó de $49 a $26 en cuestión de semanas. Y ahora, en 2026, la historia se repite. La plata rompe récords. El mercado sube márgenes. Y el rally muere. Esto no es un mercado libre. Es un mercado controlado. Y quienes lo controlan son las mismas instituciones que han sido multadas, investigadas y expuestas por manipulación una y otra vez. Te doy un nombre. JP Morgan. En 2020, JP Morgan pagó una multa récord de $920 millones por manipular los mercados de metales preciosos. Esto no es una teoría conspirativa. Es un caso legal cerrado. Admitieron prácticas como el spoofing, colocar órdenes falsas para mover el precio, y reconocieron haber manipulado el mercado durante años. Y hoy, JP Morgan sigue siendo uno de los actores más grandes en el mercado de la plata. Es uno de los principales participantes en el sistema de entrega. Controla uno de los mayores inventarios físicos de plata del mundo. Y durante años ha jugado a dos bandas, vendiendo plata en papel mientras acumula metal físico. Así que cuando ves un aumento de márgenes que coincide perfectamente con un máximo histórico, y cuando ves a los mismos bancos involucrados en el proceso de entrega, la pregunta es inevitable. ¿Esto es realmente para gestionar la volatilidad o es para proteger a los bancos que estaban cortos? La respuesta es obvia. Esto fue un ataque, un esfuerzo coordinado para evitar que la plata se liberara del sistema de precios en papel. Y por ahora lo lograron. Pero hay algo que no pueden controlar. Pueden manipular el precio en papel, pueden forzar liquidaciones en el mercado de futuros, pueden destruir el gráfico, pero no pueden crear plata física, no pueden extraerla de la nada, no pueden refinarla con un clic. Y ahí es donde empieza la verdadera historia,
porque mientras el precio en papel estaba siendo masacrado en Nueva York, en el mercado físico estaba ocurriendo algo completamente distinto. Y esta divergencia, esta brecha creciente entre lo que dice la pantalla y lo que la gente paga por metal real, es la historia más importante del mercado de la plata en este momento. Déjame darte un dato que debería impactarte. Mientras el precio en papel cotizaba cerca de los $111 después del desplome, en ciertas regiones del mundo la plata física se estaba intercambiando a $130 por onza. En Japón, hay reportes de operaciones físicas a $130. En Kuwait, cifras cercanas a 116. En Corea del Sur, alrededor de 97. Incluso en Estados Unidos, las primas sobre monedas y lingotes físicos se han disparado. La diferencia entre el precio de futuros y lo que realmente tienes que pagar a un distribuidor para tener plata en la mano se ha ampliado a niveles nunca vistos. A esto se le llama el gran divorcio. El mercado de papel y el mercado físico ya no se hablan. Operan en dos realidades distintas. Y la razón es simple. No hay suficiente plata física para satisfacer la demanda a estos precios de papel. Hablemos de la oferta, porque aquí es donde la manipulación empieza a fallar. El mercado de papel puede crear contratos infinitos. Puede imprimir onzas sintéticas con un ordenador, pero el mercado físico no puede hacer eso. La plata física tiene que ser extraída, refinada, fabricada y entregada. Y cada paso requiere tiempo, energía y recursos reales. En este momento, el mercado físico está gritando escasez. Los inventarios registrados disponibles para entrega inmediata han caído más de un 70% desde 2020. Eso significa que la cantidad de plata lista para ser entregada a los tenedores de contratos se ha desplomado. Pasamos de cientos de millones de onzas a una fracción de eso. Y no es solo en Estados Unidos. En Londres, el otro gran centro mundial de la plata, los inventarios también se están vaciando a un ritmo alarmante. Entre principios y mediados de enero de 2026, más de 33 millones de onzas fueron retiradas físicamente para entrega. Eso representa alrededor del 26% del inventario disponible en una sola semana. Cuando ves ese tipo de drenaje, cuando ves metal físico saliendo del sistema a esa velocidad, es una señal clara de que la gente ya no confía en promesas de papel, quiere el metal real. Y ahora las cosas se vuelven todavía más serias, porque mientras los inventarios físicos se vacían, hay un factor geopolítico que casi nadie está conectando con este movimiento. El 1 de enero de 2026, China implementó uno de los regímenes de control de exportaciones más agresivos en la historia moderna de las materias primas. China reclasificó la plata como un metal estratégico de doble uso. Eso significa que ahora la trata igual que a las tierras raras y a los materiales críticos para defensa. Desde ese momento, no se puede exportar plata desde China sin aprobación directa del gobierno, y solo 44 empresas han recibido licencias para exportar plata durante los próximos 2 años. Esto importa por una razón clave. China procesa y refina más de la mitad de la plata del mundo. Es el intermediario entre las minas de América Latina y las fábricas de Occidente. Cuando China restringe exportaciones, restringe el suministro global. El efecto inmediato ya se está viendo. En Asia, las primas físicas se han disparado. En Shanghái, la prima de la plata física sobre el precio de referencia de Londres alcanzó los $8 por onza, el diferencial más amplio jamás registrado. Los compradores chinos están acumulando metal físico de forma agresiva porque saben que una vez que estas restricciones se afiancen, la plata será todavía más difícil de conseguir. Y esto no es solo oferta y demanda, es geopolítica. Es la utilización de materias primas como arma estratégica. La plata está presente en cada pieza clave de la tecnología moderna. Paneles solares, vehículos eléctricos, semiconductores, electrónica militar, centros de datos. Cuando un país controla el flujo de plata, controla el flujo tecnológico. Así que mientras el precio en papel es aplastado artificialmente, la realidad física es esta. La plata se está convirtiendo en un activo estratégico. Los gobiernos lo saben, las industrias lo saben, y por eso están acumulando. Entonces surge la pregunta clave. Si el mercado físico está tan ajustado, si la demanda es tan fuerte y si los gobiernos están restringiendo el suministro,
¿Por qué el precio no refleja esa realidad? La respuesta es simple, porque el mercado de papel todavía controla el precio, pero ese control se está debilitando. Cada aumento de márgenes, cada liquidación forzada, cada ataque al precio es una señal de desesperación, porque cuanto más manipulan el precio en papel, más gente entiende que ese precio es una ficción. Y cuando suficientes personas entienden la ficción, dejan de operar en papel y pasan al metal físico. Y ahí es cuando el sistema se rompe. Ese es el punto en el que el mercado de futuros se ve obligado a liquidar contratos en efectivo porque no tiene metal para entregar. Es el momento en que el precio en papel deja de importar y el único precio real es el físico. No estamos ahí todavía, pero nos estamos acercando. Y el ataque que vimos hoy es la prueba de que quienes controlan el sistema lo saben. Ahora hablemos de las víctimas. Porque cuando subes los márgenes un 47% de un día para otro y haces caer el precio $14 en 4 horas, alguien tiene que perder. Y esta vez las pérdidas fueron enormes. En India, en la ciudad de Rajkot, uno de los mayores centros de comercio de plata del país, 44 firmas de trading declararon insolvencia tras el aumento de márgenes y el desplome del precio. Estas empresas acumulaban pasivos combinados por $425 millones. No es un error. 425 millones perdidos en un solo ataque coordinado al mercado de la plata. No eran pequeños especuladores, eran casas de trading establecidas, pero cometieron el error fatal de operar plata en papel, apalancados. Cuando el mercado activó el interruptor, no pudieron cubrir los márgenes, fueron liquidados. Sus negocios quedaron destruidos. Y aquí está la ironía brutal. Mientras estas firmas quebraban, el precio de la plata física en India se disparaba. En la bolsa de materias primas del país, la plata alcanzó un máximo histórico cercano a 259,000 rupias por kilo, lo que equivale aproximadamente a $113 por onza. La plata física cotizaba por encima del precio en papel. El mercado físico estaba gritando compra. Pero los traders apalancados en papel estaban siendo aniquilados. Tenían la tesis correcta, pero el instrumento equivocado. Y esto no es solo India. Es un reflejo de lo que está ocurriendo en todo el mundo. Quienes operan plata en papel, con apalancamiento, están siendo aplastados. No porque estén equivocados sobre la plata, sino porque el sistema está diseñado para destruirlos cuando amenazan el statu quo. Incluso los grandes bancos están bajo presión. Según los últimos informes de posicionamiento, a finales de 2025, los bancos comerciales mantenían posiciones cortas netas por más de 200 millones de onzas de plata. $100 la onza. Eso equivale a más de $20,000 millones en exposición corta. Cada dólar que sube la plata les cuesta cientos de millones. Así que pregúntate, ¿quién se beneficia cuando el precio se desploma tras un aumento de márgenes? La respuesta es clara. Los bancos que están cortos. Las instituciones que controlan el mercado de papel. Los mismos actores que ya fueron multados por manipulación en el pasado. Pero hay algo que no tuvieron en cuenta. Cada vez que manipulan el precio a la baja, crean oportunidades para los compradores físicos. Cada vez que amplían la brecha entre papel y físico, más personas pierden la fe en el sistema. Esto es una guerra de desgaste. Pueden ganar batallas puntuales, pero no pueden ganar la guerra porque no pueden crear suministro físico. Y aquí es donde tú entras en escena. Si estás sosteniendo plata física, necesitas entender tu posición. No tienes un contrato de papel. No estás sujeto a llamadas de margen. No pueden liquidarte por un cambio de reglas. Tienes un activo real, tangible, que no puede imprimirse ni rehacerse con un ajuste administrativo. Los que fueron destruidos hoy fueron los que jugaban el juego del papel. Los que sobreviven son los que tienen el metal. Entonces, ¿qué viene ahora? Hay 3 escenarios posibles. El primero es un reajuste al alza. El mercado de papel se rinde, reconoce la escasez física y permite que el precio suba a niveles que reflejen la realidad. $150, $200 o más. En ese escenario, los tenedores de plata física ganan de forma contundente. El segundo escenario es un divorcio permanente. El precio en papel y el precio físico nunca vuelven a converger. El mercado de futuros sigue existiendo, pero nadie lo toma en serio. El precio real se fija en el mercado físico regional. Este es, probablemente, el escenario más realista. El tercer escenario es el colapso total. La demanda de entrega supera el metal disponible. El mercado declara fuerza mayor.
Los contratos se liquidan en efectivo. El sistema de descubrimiento de precios muere. El precio en papel pierde toda credibilidad y el precio físico se dispara. Cualquiera de estos caminos favorece al que tiene metal físico. Ninguno favorece al que confía en promesas de papel. Así que, en términos prácticos, esto es lo que importa. Si tienes plata física, no entres en pánico. Lo que viste hoy fue un ataque al mercado de papel, no un cambio en el valor real de la plata. La escasez sigue ahí. La demanda sigue fuerte. Las restricciones siguen vigentes. Si estás pensando en comprar, estos retrocesos forzados son oportunidades. Pero solo si compras metal físico, no ETFs, no contratos, no promesas. Metal real. Y sobre todo, entiende el juego. Entiende por qué ocurre esto. Cuando entiendes el mecanismo, el miedo desaparece. El ruido deja de afectarte. Si este análisis te ayudó a ver lo que realmente pasó hoy y a entender el mercado de la plata desde dentro, suscríbete a Detrás del Mercado, comparte este contenido, deja tu comentario, porque esta historia no te la van a contar en los medios tradicionales. La plata fue atacada, no por debilidad sino por fortaleza, y cada ataque acerca más el momento en que el sistema de papel deje de funcionar. Ese día llegará. No sabemos cuándo. Pero cuando llegue, los que tengan metal físico estarán del lado correcto de la historia,